Buenas tardes, bienvenidos al webinar La solidaridad latinoamericana en tiempos de crisis. Un nuevo webinar en el marco del ciclo de conversatorios que mantenemos sobre el futuro con el contador Enrique Iglesias, presidente de Fundación Astur. En esta ocasión contamos con la honorable presencia de Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, Julio María Sanguinetti, todos ellos expresidentes de esta región, de estos países de América Latina, que estamos viviendo esta situación de crisis que de alguna forma pone sobre la mesa una serie de temáticas que hoy se van a estar conversando de la mano de también el secretario general de ALADI, Sergio Abreu, quien hoy dirige una organización que también es un referente en el contexto global de la región y que también puede jugar un rol muy importante en esta etapa. En este sentido, estamos reunidos para poder conversar con ellos y con ustedes. Agradecerles la presencia que tienen hoy con nosotros y que nos vienen acompañando en esta serie de webinars que también continuarán el año que viene y en donde, bueno, lo que queremos es acercarnos, ya que no podemos hacerlo presencialmente. Y también queremos agradecer porque sabemos que la cantidad de webinars que todos tenemos en estas temporadas, en estos tiempos de pandemia, son enormes. Y contar con ustedes hoy, acompañarnos en esta conversación, es para nosotros muy valioso. Queremos recordarles también que estamos transmitiendo en vivo por el canal de Asuntos Públicos de TCC y agradecemos también especialmente a las organizaciones que nos han apoyado especialmente con la difusión de este evento. La Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya, CURI, ALADI, Academia Nacional de Economía, Fundación Mediterránea de Argentina y Programa Asuntos Públicos. Para dar la bienvenida a este evento contamos con la invalorable presencia, por supuesto, de nuestro presidente, el señor Enrique Iglesias. Iglesias, tiene usted la palabra. Gracias. Está silenciado. Perdón, la tecnología. Contador, discúlpeme, Iglesias, tenemos que volver a pedirle Ahora que... está bien. Ahí está, ahora sí, podemos continuar, gracias. Yo soy víctima de la tecnología, no es de mi época. Bueno, que muchas gracias a los amigos presidentes que realmente han tenido la gran amabilidad de aparecer y concurrir esta tarde a esta invitación de Fundación Astur. Muchas gracias a Sergio Abreu. Y en cierta manera yo creo que con este encuentro nosotros en la Fundación lo que queremos es aprovechar la buena voluntad de los amigos para difundir ideas y comentarios sobre los temas que hoy preocupan a la sociedad y particularmente a la América Latina. En este momento es ya algo que ha acordado que estamos en presencia de un verdadero cambio de época que va a durar mucho tiempo, que recién se está produciendo a consecuencia de las grandes transformaciones que vive el mundo en materia tecnológica, en materia de relaciones políticas, en materia de relaciones comerciales y sobre todo en materia de globalización, que es un poco el gran fenómeno de la sociedad contemporánea. Bueno, todo eso está haciendo crisis de algún sentido o en otro, pero el coronavirus vino a precipitar muchas cosas y a actualizar en el presente cambios que en otras circunstancias habrían tenido lugar en los próximos 10 o 20 años. Por eso está aconteciendo que los fenómenos económicos, políticos y sociales se ven de alguna manera acelerados por este fenómeno que habrá de ser superado, pero continuará este proceso de cambio que se llevará un tiempo bastante mayor que el que nos imaginamos. De alguna forma, uno siempre recuerda lo que fue el proceso de cambio del siglo XIX al XX, que fueron los 30 años que fueron desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda Guerra, que 30 años además. Bueno, yo creo que en ese contexto la pregunta central del día de hoy es ¿qué puede ser una región que ha mostrado a lo largo de la historia un gran sentido de solidaridad, de acción colectiva? Yo siempre recuerdo que esta región en el año 1890 empezó a reunirse junto con Estados Unidos para discutir lo que habría de ser después la Unión Panamericana.
pero seguimos siempre con este proceso de intercambio al punto que tuvimos en los años 1957 se crea la Unión Europea, bueno, en el 58 se creó la Unión Centroamericana, en el 60 se creó la LALC, después vinieron todos los sistemas de integración conocidos y que están vigentes, y muchos mecanismos más, como las organizaciones como el CELAC y demás. Quiere decir que hay una tradición en la región apoyada en la solidaridad de países o grupos de países. La pregunta central es, frente a este cambio que hay en el mundo, su impacto sobre América Latina, ¿qué significa hoy o qué podría significar hoy esta idea de la solidaridad latinoamericana al servicio de los países en sus políticas de acomodación, absorción y procesamiento de estos cambios? ¿Qué significa hoy la solidaridad latinoamericana? Esa es un poco la pregunta que le queremos formular a nuestros 4 invitados, agradeciéndoles desde ya sus comentarios, y de esa forma estoy seguro que la opinión pública, que respeta tanto a ustedes como expresidentes, como líderes latinoamericanos, estoy seguro que este comentario va a ser muy importante y una buena contribución para empezar a ubicarnos en este mundo turbulento que nos va a tocar vivir. Con esto, Rosario, dejo ya el uso de la palabra a los amigos presidentes y a Sergio. Muchas gracias, presidente. Damos la palabra ahora al expresidente Fernando Henrique Cardoso, presidente de la República Federativa de Brasil por 2 mandatos consecutivos entre el 1995 y 2002. Fernando Henrique Cardoso es hoy presidente de la Fundación Fernando Henrique Cardoso y presidente honorario de la Dirección Nacional del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. También presidió la Comisión Global de Política de Drogas y fue uno de los 12 miembros de The Elders, un grupo independiente de líderes mundiales que trabajan juntos por la paz y los derechos humanos, creado en 2007 por Nelson Mandela. Es miembro de la Academia Brasileña de Letras, de Diálogo Interamericano de Washington, D.C., miembro asesor del Clinton Global Initiative de Nueva York, el Instituto de Recursos Mundiales de Washington y Thomas Institute Watson Jr. de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown. Distinguido con numerosas condecoraciones y honores, el 10 de julio del 2012 recibió el premio John Clutch al estudio de la humanidad otorgado por el Centro John Clutch de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Nacido en Río de Janeiro en 1931, estuvo casado con la antropóloga Ruth Cardoso y tiene 3 hijos. Autor de más de 40 libros, en autoría y en coautoría, publicó los 3 primeros volúmenes de los diarios de la presidencia y el 4º volumen se publicará el pasado año 2019. Así que, Fernando Henrique Cardoso, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra, muy amable. Perdone, presidente, tenemos nuevamente el problema del audio. Le pedimos o al equipo técnico levantar el micrófono del presidente Cardoso, por favor. A ver si conseguimos que tenga micrófono, presidente. Cada uno tiene que... Nosotros podemos desactivar audio, pero no podemos activar el audio de las personas. ¿Está activado ahora o no? Ahora sí, ahora sí. Entonces voy a repetir todo. Bueno, primero muchas gracias quien está llegado con la presentación que usted, la señorita Rosario Callazo me hizo, porque exageró, con un pequeño porén todavía. Es que yo estoy casado otra vez. La primera mujer se murió hace más de 10 años. Si no me refiero a Patricia, me mata ella. Yo tengo siempre miedo. Lo que yo tengo ahora es miedo. ¿Miedo de qué? Primero, de la pandemia. Yo creo que lo primero que tenemos que felicitarnos todos es que estamos acá, estamos vivos, lo cual es muy importante. Pero si uno mira no a lo personal, a lo que pasa en el país, aquí en Brasil ya había un problema grave de desempleo, que viene de antes, que se ha agravado. Y por consecuencia, lo que viene después de la pandemia no va a ser fácil de enfrentar. Bueno, yo creo que sin exageración, que yo creo que ya he visto ya situaciones muy difíciles acá. La única ventaja, si hay que hay alguna, de ser más viejo, que uno pasó por más periodos de altas y bajas,
yo creo que siempre cambia, todo cambia. La verdad que la revolución que se produjo en el proceso productivo, que yo asistí, que yo era profesor en Stanford, en Berkeley, y ahí era cuando se estaba inventando esos, lo que hoy día es normal, la inteligencia artificial, estamos todos aquí tratando de aprender algo para poder comunicarnos a lo lejos. Bueno, eso tuvo también consecuencias y sigue teniendo graves, y la pandemia acelera. O sea, más rápidamente vamos a pasar a un mundo que es un mundo mediatizado por tecnologías nuevas. Y eso que emplea menos gente. Los países grandes, como el caso de Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes, y con una tasa muy elevada de desempleo, tienen que mirar para esa cuestión. Cuando se termine la pandemia, ojalá la terminemos, no se sabe cuándo, pero cuando se termine habrá mucha gente que no tiene qué hacer. Y por consecuencia es necesario que haya una mirada hacia los viejos asuntos nuestros, procesos de desarrollo. El mundo es otro, claro. En ese mundo nuevo tenemos que mirar que hay no solamente Estados Unidos, pero China también, hay una competencia entre los dos. En el caso de Brasil tenemos influencia financiera de los dos, inversiones de los dos, y siempre en esas situaciones depende mucho de la conducción política. Por desgracia, según mi punto de vista, para nosotros, el gobierno que está ahora en Brasil es un gobierno que mira todo por el enfoque viejo, por la cuestión ideológica. Todo tiene preocupación como si fuera, ahí viene el comunismo, la izquierda, y ya no sé a qué se refiere, porque China ya es otra cosa, el mundo ha cambiado mucho, pero sin embargo, corresponde a los que gobiernan poner adelante un camino de esperanza. Yo creo que ese es el desafío más grande. Esta mañana misma yo estuve conversando con algunos amigos de Argentina por esos instrumentos modernos, por un Zoom, y yo les decía un poco lo mismo. O sea, Argentina es un país poderoso, depende sencillamente de imaginación, esperanza, y no solo, claro que hay que tener bases materiales para eso. Pero aquí en Brasil la cuestión, yo creo que se plantea más de frontón como una cuestión política. ¿Quién va a ser capaz de otra vez reanimar a los brasileños para que crean en sí mismos? Esa es la cuestión. Tenemos que, difícil creer en nosotros en un momento de pandemia, que estamos debilitados todos, preocupados. Bueno, yo creo que en los últimos años, en lo que hace a América Latina, nuestra generación vio una gran transformación. Mientras ustedes hablaban ahí, mencionaron los procesos de integración de Centroamérica. Bien, yo trabajaba en la CEPAL. Enrique era presidente del Banco Central de Uruguay. Yo fui alguna vez a Uruguay para ver. Fui a Centroamérica, que Prebisch me envió a Centroamérica. Conversé con los presidentes. Bueno, no se podía imaginar cómo hubo un acercamiento de nuestra región. Yo creo que ese acercamiento se ha pronunciado más fuertemente en el Cone Sur, o sea, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Yo creo que eso es importante. Nuestra generación como que se latinoamericanizó. En mi caso, yo aprendí, el primer idioma que yo hablaba era francés aquí en Río, aparte de portugués, claro. Era el francés. Yo viví en Europa y aprendí español en Europa. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta, poco a poco, los amigos míos eran todos hispánicos, eran todos latinoamericanos de verdad, ¿no? Entonces, y ellos tienen más dificultad de entendernos a nosotros que nosotros de entender a ustedes. Entonces, yo hablaba en español. Bueno, pero eso cambió profundamente con un hecho que es un hecho que atañe a muchos de los países nuestros, que fue la represión de los momentos de dictadura militar, que nos llevó a convivir unos con los otros. En el caso de Chile, muchos de los brasileños, mexicanos, bolivianos, argentinos, todos se fueron a Chile. Entonces, aquello como que redescubrimos América Latina. América Latina hoy día hace parte de nuestro modo de ser. Pregunto, no estoy seguro si eso es lo que dijo, que vengo de decirles, si eso significa algo hoy día. Si los brasileños hoy día se sienten como partícipes de América Latina, de la misma manera como mi generación descubrió y creamos una relación de cooperación. Yo creo que esta cooperación se hace indispensable. Y yo tengo una cierta preocupación, mencioné con las nuevas generaciones y con los que están en el gobierno, si se dan cuenta de la importancia de estar bien asentados en su región, en su área del mundo. Yo creo que hay siempre, mayormente ahora con la pandemia,
un riesgo de mirarnos todo el tiempo a Estados Unidos, un poco a Europa y a China. Uno tiene miedo de China, otros no lo tienen, y por ahí va, pero hay muy poca preocupación aquí, yo me refiero a Brasil, lo que ocurre con los países vecinos nuestros. Y lo mismo pasa en todos lados que estamos viendo, no solamente muertes, que son dramáticas, pero también que las economías están más o menos debilitadas. Quizás Chile haya sido una excepción, y porque Chile logró un tipo de integración más vigorosa en el comercio internacional. Brasil lo tiene, pero lo tiene de modo tradicional. O que es firme aquí en Brasil, desde el punto de vista económico? Bueno, la agricultura es muy firme. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos mucho. ¿Y para quiénes? Para el mundo, para Europa, pero también para Estados Unidos y también, especialmente, eso es novedoso, para China, para Asia y para América Latina. ¿Ah? Entonces, la agricultura brasileña es sólida. Además, las finanzas están más o menos bien también, porque el ahorro nacional es grande y el gobierno aquí, cuando hace préstamos, no es como en mi tiempo, cuando yo llegué al gobierno, cuando fui ministro, que teníamos que ver con el Fondo Monetario. Ahora no, ahora con la gente, los grandes prestamistas del Estado son los brasileños mismos. El sistema financiero es sólido. ¿Dónde está la debilidad más grande nuestra? Relativa, desde luego, está en el hecho de que la industria, Brasil se ha industrializado grandemente, fuertemente, pero la industria depende mucho de novedades que vienen de afuera. ¿Ah? No, estoy exagerando un poco, pero creo que es la situación. Yo creo que había que incluir más a América Latina en ese contexto, y no menos, en todo eso, en las relaciones comerciales, en las inversiones, que deben ser recíprocas. Hay alguna inversión mexicana, chilena, argentina, uruguaya por aquí, pero mayormente las inversiones vienen de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, desde luego de Inglaterra, no sé de dónde más. Entonces yo creo que con la pandemia, lo que va a pasar es que cuando se termine la pandemia, vamos a darnos cuenta que hay mucha gente sin ocupación. Entonces es preciso fuerza en esta vuelta al desarrollo. Aquí, si uno lee los diarios, están todo el tiempo diciendo que va a ser un V, o sea, una rápida recomendación. No estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro que sea un B, puede ser una U, entonces ahí tiene un largo periodo de adaptación, pero de todas maneras, ojalá sea una V, que es un rápido crecimiento otra vez, pero eso no se hace por casualidad. Siempre requiere alguna acción, alguna visión de lo que ocurre. Yo creo que la cuestión política va a tener una primacía muy grande después que se termine la pandemia, por lo menos acá. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones presidenciales y quizás sea posible, no estoy seguro, pero quizás sea posible que alguien tenga una fuerza con más visión de América Latina y del mundo pueda reemplazar la visión actual. Aquí volvimos a un poco, no es igual, pero un poco lo que fue el pasado. Una visión de que Brasil con los brasileños y con los americanos. A veces con los chilenos, perdón, con los chineses, pero con ciertas reservas frente a los chineses. Yo creo que eso es un equívoco. Nosotros tenemos que volver a tener una nación más implantada en la región. Es más fácil hoy, porque ya se ha mencionado los grandes acuerdos que hicimos, el hecho mismo de que somos capaces de tener vinculación por todos lados. Yo creo que eso es un eslabón importante que no se puede perder. Ojalá sea posible una recuperación rápida de la pandemia y enseguida de la cuestión económica. De por medio está la cuestión política. Aquí, diferentemente quizás de otros países de la región, los partidos tienen mucho menos asidero, mucho menos voz de lo que se imagina. Aquí son las personas que tienen esa presencia en la vida pública. Son los líderes. Aquí necesitamos siempre de líderes. El pueblo vota. Hubo momentos que se acercó más a votar por algún partido. Hubo momentos de polarización entre PT y PSDB. Bueno, hoy día ya no es más así. Hoy día recién hubo una elección aquí municipal. La ciudad de São Paulo ganó el PSDB y en contra del PT y de otros más. Pero es un evento que no es predictor de lo que va a pasar en las elecciones. La elección municipal aquí en el Brasil, un país tan grande, nunca predice lo que va a pasar con el Ejecutivo Federal que viene enseguida. Sí, es muy previsor de lo que va a pasar
con las elecciones para la Cámara de Diputados. Si fuera verdad lo que yo recién digo, yo creo que es de creerse que la fuerza más presente, potente en las elecciones municipales va a ser, en primer lugar, una gran fuerza personal. ¿Quiénes son los líderes que tienen importancia? Segundo, quizás los partidos que sobrevivan a esos embates en los cuales estamos. Pero todo va a depender de quién va a ser los candidatos a la presidencia. Siempre es así aquí. Son los tipos, los voceros de la nación. Claro. Y no hay, en política nunca hay seguridad, pero hay tanteos. Estamos tratando de ver. No veo con claridad todavía quién es quién, qué partido o qué persona más bien pueda encaminar soluciones que se dirijan al conjunto del país y que tomen en consideración la región en la cual estamos, la cuestión de que tenemos que mejorar el servicio de salud pública y toda la cuestión, y principalmente volver a crecer. Aquí no hay modo de escabulir del dictamen de nuestra situación. Hay que crecer la economía, porque hay mucha gente, y esta gente va a estar desesperada porque no tiene empleo. Ya se nota en São Paulo. Ya se nota gente que son otro tipo. No son los marginados de antes. Son nuevos. Gente que tuvo empleo y no tiene más. Yo no sé lo que va a pasar con las capas medias. Yo no sé hasta qué punto las capas medias han sido afectadas por ese proceso. Probablemente sí, porque el proceso es muy fuerte, puede afectar a todos. Pero todo va a depender entonces de la capacidad que tengamos los que tienen alguna voz en el país para proponer un futuro que recalque la importancia de las relaciones globales, pero con especialidad en nuestra región, y que esté basado en fuerte desarrollo otra vez, fuertes metas de crecimiento económico. Yo sé que hoy día la gente tiene mucha consideración por cuestiones de otro tipo, la solidaridad que ha aumentado aquí o allí. Yo sé que las redes sociales han cambiado mucho el modo de funcionar de la sociedad, no solo la brasileña, de todas las sociedades, pero hay cuestiones que van a imponerse y yo creo que es esta. Por suerte, en el caso brasileño, el sistema de salud acá creó en la Constitución actual, yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, había mucha discusión sobre el tema, pero creamos un sistema único de salud. Pero ese sistema único de salud que funciona, tiene recursos apropiados por los presupuestos del gobierno federal y de los estados, pero requiere más vigor. Y el vigor que aquí en Brasil, por lo menos es así, quien presta siempre son los que están en el gobierno central. Entonces yo creo que es muy importante que para salir de esa situación en que estamos, que tengamos la suerte de encontrar un camino político que recalque esos puntos que yo mencionaba. Yo termino por aquí, quería escucharon, y César, nosotros somos iguales en ese aspecto. Si nos dan la palabra, hablamos sin parar. Pero yo a César, en homenaje a la necesidad que siento de escuchar de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Agradecemos sus palabras y lo que ha compartido con nosotros. Y damos ahora la palabra a Ricardo Lagos, expresidente de la República de Chile entre los años 2000 y 2006. Ricardo Lagos es abogado y PhD en economía. Su trayectoria profesional se inicia como académico y funcionario de diversas organizaciones internacionales vinculadas a las Naciones Unidas. Entre 1973 y 1989 fue un férreo opositor de la dictadura militar y fundó el Partido por la Democracia. En 2000 asumió como presidente de la República de Chile, desde donde encabezó procesos como la reforma constitucional, el perfeccionamiento del sistema de concesiones y con ello una mejora sustancial en la infraestructura del país. La creación de un sistema de salud que asegurara la oportuna atención, conocido como AUGE, y el impulso a importantes avances en materia de derechos humanos, como el informe Valech, y la compensación a más de 30.000 víctimas de las violencias de los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Tras el regreso a la democracia, fue uno de los líderes del proceso de transición, siendo ministro de Educación y de Obras Públicas. Luego de su mandato fue presidente del Club de Madrid, fundador del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe, RIAL, profesor invitado a la Universidad de Brown en Estados Unidos y enviado especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Actualmente es parte del grupo The Elders también y presidente de la Fundación Democracia y Desarrollo, de la cual es su fundador.
Bienvenido, Ricardo Lagos, bienvenido a nuestro webinar. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por esta presentación que tú has hecho. Pero más allá de aquello, yo creo que el título de esta reunión es muy ilustrativo. Solidaridad en tiempos de crisis. Y en donde se podría tal vez agregar solidaridad en el peor de los momentos del sistema internacional que se había venido creando durante tanto tiempo y que vemos que se desintegra ante nuestros ojos. Es una situación insólita. Y voy a tratar de referirme a esto, porque, claro, el proceso se fue haciendo lentamente. Después de la Segunda Guerra, apareció normal para los países vencedores aparecer generosos con los vencidos, luego de la experiencia de la Primera Guerra en que no lo fueron, y según muchos, las consecuencias económicas de la paz, según el título del libro de Keynes del año 19, era premonitorio de que vendría el nazismo. Ahora, en cambio, fue lo contrario. Vamos a ser solidarios también a aquellos con quienes derrotamos. Y surgió entonces lo que hemos conocido después. Surge Naciones Unidas, 51 países. Dicho sea de paso, América Latina no estaba mal. Éramos 19 en 51, pesábamos un poquito más que ahora. Pero al margen de aquello que es anecdótico, yo diría que lo importante es la capacidad de entender que había que empezar a trabajar hacia un tipo de gobernanza. No digo gobernanza mundial porque eso es demasiado ampuloso, pero que había que tener algún tipo de entendimiento. Cada país empezó a ser distinto. Viene el proceso de la descolonización del Asia primero, de África después, y todo esto se fue incorporando al sistema de Naciones Unidas al llegar a más de 190 países. Es esto lo que se ha venido desintegrando. Porque claro, se nos olvida, para continuar con la introducción que hizo nuestro Enrique Iglesias, de lo que había sido las primeras esfuerzos latinoamericanos. Bueno, la Unión Panamericana y la OEA se crean el año 48 en Bogotá. Y ahí se entiende que va a haber la interacción entre los países del sur, de América del Sur, de América Central, de la parte de América del Norte, con Estados Unidos. Bueno, la OEA ha tomado un camino, pero no es el lugar de encuentro para debatir política en serio, digámoslo así. No es el lugar donde se juntan los mandatarios una vez al año, cada 2 años, y discuten los temas que tienen por delante. No, no llegó a eso, es otra cosa. ¿Habrá llegado el momento de pensar cómo podemos ayornar esa institución? Porque fíjese usted, están todos los países ahí, ¿eh? Bueno, tema para el debate. Pero ¿por qué digo esto? Porque junto con ello hay otro conjunto de entidades que se están realmente perdiendo su fuerza. La Organización Mundial de Comercio, el antiguo GATT, bueno, esta organización era de las que tenía imperio, podía imponer sanciones. Está cayendo en el olvido simplemente porque ya no está en condiciones de hacerlo, porque el tribunal que lo debe integrar, Estados Unidos no ha querido que se integre. Ojalá ahora con la nueva administración, no me cabe duda, va a haber un cambio. Pero ponerla de nuevo a la Organización Mundial de Comercio en el nivel que estaba no será fácil. Y así como ello, otro conjunto de instituciones que no estaban cumpliendo su rol. Y el multilateralismo empezó a ser una mala palabra. Y cada país quería imponer sus propios puntos de vista. Entonces yo creo que junto a eso, el mejor ejemplo es el de la pandemia. No hemos tenido dónde conversar de la pandemia. En las crisis anteriores, bueno, en la crisis, digámoslo, cuando el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, nadie dudó. Este es un tema de guerra y paz y nos vamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Había un lugar donde conversar. Bueno, después llegó la crisis financiera del 2008, que se transforma en una crisis económica real muy grave. Bueno, ahí fue el propio presidente Bush que dijo: el grupo de los 7 países desarrollados del mundo no es suficiente,
y se fue a formar el grupo de los 20, en que entra China, entra la India, entra Sudáfrica, entra Brasil, entra México, entra Argentina. Tenemos tres en el grupo de los 20. Había un lugar donde discutir la crisis y se avanzó. ¿Y ahora dónde? El único lugar modesto que podría ser la Organización Mundial de la Salud, lo que hizo el número 1, Estados Unidos, retirarse de la Organización Mundial de la Salud, y ahí quedamos marcando ocupado. Entonces, ¿cómo hacemos solidaridad aquí ahora? Y entonces, digámoslo francamente, hay un solo tema que hoy día nos convoca a todos los países. ¿Cómo somos capaces de reactivar nuestras economías? Y sabemos que reactivar nuestras economías va a implicar un nivel de inversiones elevado, y ese nivel de inversiones elevado va a tener que ser a través de políticas públicas. Si eso es así, ¿es posible pensar alguna reunión para discutir algo de estos temas? ¿Qué tipo de políticas podemos implementar? ¿Qué tipo de políticas podemos desarrollar unos con otros? Me parece a mí que esta sería una posibilidad. Tiempo atrás, después de una conversación similar a esta, en la que participó Alicia Bárcena, la actual secretaria ejecutiva de CEPAL, conversamos después. Si acaso no sería posible que CEPAL convoque a los gobiernos actuales a decirle, conversemos sobre cómo reactivamos la economía. Podemos encontrar allí un lugar de encuentro, no discutir ideología, qué medidas concretas se va a tomar, tan concreto como qué porcentaje del producto voy a destinar a inversión para reactivar. Sabemos que tenemos ciertas simpatías de algunos organismos como el Fondo Monetario, que están un poco más generosos que antes. Buena parte de los países latinoamericanos han hecho sus tareas y pueden acceder al crédito. Bueno, ¿y cómo lo hacemos de una manera más eficaz? Porque no tenemos un lugar donde discutir. Hoy, digámoslo con crudeza, nuestros presidentes no hablan entre ellos. Muchos nunca han tomado un teléfono para hablar con el otro porque están enojados, están disputados, peleados, por qué sé yo. Es un caso inédito. O sea, 20 años atrás me parecía normal tomar el teléfono y hablar con un presidente. Así sea para ponernos de acuerdo en el desacuerdo. Ahora no. Entonces creo que aquí hay un ámbito que debiéramos tratar de conversar entre nosotros. Y claro, aquí está la más antigua de las instituciones de integración, ALADI. A lo mejor por ALADI podemos empezar a elucubrar algo y aprovecharnos que nuestro amigo Abreu está con nosotros acá y decirle, ¿qué pasa si usted invita a discutir estos temas? Primero, háganlo en términos académicos, expresidente, qué sé yo quién, pero con el propósito que salga algo concreto. Y a lo mejor entonces encontramos un camino, así como insinuaba el otro de la CEPAL. Aquí, a través de nuestro convocante Enrique Iglesias, que por tantos años dirigió CEPAL, bueno, a lo mejor los ex secretarios de CEPAL pueden insinuarle algo a Alicia Bárcena, su sucesora. En otras palabras, si el tema va a ser cómo reactivamos, y suponemos que hay fondos para ello, podemos discutir temas concretos de si junto con reactivar podemos también apuntar a desarrollar alguno de los objetivos del desarrollo del milenio. Si dicen que el tema del cambio climático está aquí para quedarse, ¿podemos hacer las inversiones pensando que además nos ayuden a reducir la emisión de gases de efecto invernadero? Y en consecuencia, ¿qué tipo de inversiones vamos a privilegiar que junto con reactivar la economía bajan la emisión de gases? ¿O podemos, conjunto con reactivar la economía, crear fuentes rápidas de empleo a través de obras de infraestructura u otras similares que nos permitan absorber ese tremendo desempleo que se ha disparado en todos nuestros países? Porque la reactivación tiene que llegar. Este año las discusiones en Chile es si la economía va a decrecer 5,5 o 6,5%. Y no les digo cuánto se ha disparado el desempleo.
Entonces, que tenemos por delante el tema de reactivación, fuera de discusión. Podemos reunirnos con ese propósito tan concreto y no discutir la ideología de si lo que yo quiero es hacer la política A o la política B. Y en consecuencia, partir esta solidaridad demostrando que tenemos problemas comunes entre nosotros, en que en todos los países, no digo que superamos el tema de la pobreza, no. La pobreza está ahí y esta pandemia la dibujó y la mostró al mundo con toda su crudeza. Eso no está en discusión. Pero lo que sí es cierto es que tenemos sectores medios emergentes que tienen otro tipo de demandas y en ese sentido el tema no es solo derrotar pobreza, es escuchar estas nuevas demandas de los ciudadanos que han dejado atrás la pobreza y no quieren volver a ella. Es aquí donde creo que tenemos que poner muchos énfasis. Y es aquí donde creo que a lo mejor es posible tener algún tipo de solidaridad entre nosotros. Solidaridad que a lo mejor puede partir de alguna subregión. Yo sé que el nivel, por ejemplo, de los países del Caribe, tienen un nivel de integración muy superior al que tenemos nosotros. Pero claro, aparecen como alejados el tema del idioma, etcétera, etcétera. ¿Es posible, por ejemplo, que el nivel de integración de los países centroamericanos puede ser un punto de partida? A lo mejor. ¿Por qué no? ¿Y por qué planteo esto en estos términos? Porque normalmente era la fuerza de Brasil o la fuerza de México las que concurrían y generaban un dinamismo. Las dos economías más grandes de la región. Problema, una está dedicado a otros temas, como es el caso del presidente Bolsonaro, y AMLO, nuestro presidente mexicano, considera que lo más importante en materia de política exterior es una buena política doméstica. Y si usted en la política doméstica le va bien, entonces le van a hacer caso de lo que usted diga en política exterior. En Suna no tenemos actores acá como hemos tenido otras veces. Aún con signos políticos muy distintos, pero México, Brasil, en cierto modo Argentina, ordenaban el naipe. Ahora está más difícil. Entonces, a lo mejor creo que el momento sería algún tipo de iniciativas como las que menciono. ¿Por qué? Porque si la inversión va a ser el elemento ordenador, intercambiamos ideas de cómo hacerlo. Y a lo mejor entonces podemos tener una respuesta de solidaridad en tiempos de crisis. La última reflexión que quisiera compartir aquí es cómo somos capaces de visualizar el futuro a mediano o largo plazo. Porque Fernando Enrique dijo una gran verdad, al igual que Enrique Iglesias al comenzar. Está claro que acá estamos en un gran cambio de época. La época de la revolución industrial terminó y la época de la revolución digital comenzó en gloria y majestad. Y lo que ha hecho la pandemia es adelantar con todo el trabajo desde el domicilio de cada uno de nosotros, en que ahora podemos participar en este seminario. Y claro, yo estoy todavía hasta ahora en mi casa. Entonces es distinto en los elementos que tenemos a mano. ¿Cómo los aprovechamos? Y cómo los aprovechamos de una manera que nos permita restablecer la solidaridad latinoamericana, que ahora parece una utopía que ayer tuvo algo que ver con la realidad, pero que ya no existe. Y entonces aquí es donde me parece a mí que es tan importante restablecer esta situación. El multilateralismo pienso que viene de vuelta. La importancia del cambio climático va a venir de vuelta con el regreso de Estados Unidos a los acuerdos de París. El hecho que los amigos europeos estén pensando introducir algún tipo de impuestos a los bienes y servicios que importen cuando estos tienen un nivel de generación de gases de efecto invernadero demasiado grande y que a lo mejor entonces quieren poner algún tipo de impuestos por la cantidad de emisión que ese bien que están importando generó cuando se produjo. Esto es algo que lo están discutiendo abiertamente. Por lo tanto,
¿Cómo vamos a reaccionar ante eso? Yo sé, esto puede ser un proteccionismo con envoltorio en un papel distinto, pero creo que esos son los temas que van a estar en el tapete en poco tiempo. Y frente a esos temas la pregunta es, ¿hay una forma solidaria de poder abordar una conversación sobre estos temas? Última observación. No hay duda alguna que el mundo ha cambiado tan aceleradamente, no nos hemos dado cuenta el nuevo rol de China. Y lo que China ha hecho en días pasados, de llegar a un acuerdo de libre comercio en una zona que antes se llamaba los países del ASEAN, del Asia, más China. Y ahora el acuerdo de libre comercio fue en los países del ASEAN, más China, más, tome nota, Australia, más Nueva Zelanda, más Japón, más Corea. Pero ha visto todo lo que he dicho. Ese acuerdo es un tercio del producto, más o menos un tercio del producto mundial y más o menos un tercio de la población mundial. Y ahí está China. Y junto con anunciarlo el día 15 de noviembre, 5 días después se fue a una reunión de la APEC, de los países del Asia-Pacífico, y dijo que veían con mucho interés el avance que se había hecho en el Trans-Pacific Partnership, en el acuerdo transpacífico, y ellos también estaban pensando ingresar ahí. Como no me cabe duda que Biden va a decir que también quiere ingresar ahí, después que Trump lo retiró, bueno, está a nuestros pasos ahí que ellos empiezan a discutir, China y Estados Unidos, cómo van a modificar el acuerdo transpacífico. Creo que tenemos que decir algo en esa discusión. Este es el tipo de tareas frente a los cuales tenemos que pronunciarnos ahora, y no tenemos un lugar donde. Entonces lo más importante es, pongamos la mirada en qué lugar nos juntamos, en 2 o 3 de ellos, y ver en cuál de ellos podemos seguir trabajando hacia adelante. En caso contrario, la solidaridad en tiempos de crisis latinoamericana va a estar muy lejana. Y si no somos capaces de entendernos entre nosotros, cada uno será una pequeña islita en un mundo mucho más integrado, en bloques mucho más grandes, y nosotros seremos pequeñas islas entre bloque y bloque. Me preocupa ese mundo, y ojalá seamos capaces de enhebrar una respuesta. Y como está presente entre nosotros el jefe de una de estas entidades, lo vamos a escuchar con mucho interés al maestro Abreu. Y muchas gracias por esta invitación, y muchas gracias a Enrique por su fundación Astur, que, bueno, se las arregla Enrique para estar encima de los temas, como ha sido siempre toda su vida. Muchas gracias, Enrique, por esta invitación. Muchas gracias, presidente Lagos. Muchos temas planteados arriba de la mesa. Vamos a dar paso ahora a Julio María Sanguinetti, presidente de la República Oriental del Uruguay, electo por 2 veces, en el año 85 y en el año 95, diputado electo en 3 periodos, ministro de Industria y Comercio en el año 69 y de Educación y Cultura en el 72, senador de la República en 2005, 2010 y 2020, El doctor Julio María Sanguinetti ha tenido una vasta trayectoria a nivel político y gubernamental y es secretario general del Partido Colorado. A partir de 1953 y hasta hoy ha desarrollado una proficua actividad periodística como redactor, cronista y columnista de diversos medios de difusión a nivel nacional. En 1997 fue nombrado presidente honorario del Centro Latinoamericano de Periodismo. En 2008 recibió la Pluma de Honor de la Academia Argentina de Periodismo y en 2016 el Premio Libertad de Expresión de Pensamiento de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Su actuación en el campo de la cultura ha sido de particular relieve. El doctor Julio María Sanguinetti ha dictado numerosas conferencias, además, y dirigido seminarios en diversas ciudades de América y Europa. Su aporte en el área cultural también ha sido reconocido internacionalmente con el Premio Internacional Simón Bolívar de la UNESCO, la Gran Cruz Kennedy de la Universidad Argentina John F. Kennedy y el título Doctor Honoris Causa por un sinfín de universidades.
En 1996 propicia la creación del Círculo de Montevideo, grupo de reflexión orientado a abrir nuevos caminos para la gobernabilidad y el desarrollo humano en América Latina. Originado en Montevideo, el Círculo, que continúa hoy su labor, se ha reunido en Barcelona, Brasilia, Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla, Viena, Washington, República Dominicana y Santiago de Chile, convocando a distintos políticos, intelectuales y dirigentes de organizaciones internacionales. Es miembro fundador del Club de Madrid e integra el patronato de la Fundación Carolina. Participa desde 1999 en el Foro Iberoamérica fundado por Carlos Fuentes. Ha escrito numerosas obras, y entre ellas, y últimamente, La Trinchera de Occidente, donde recoge textos de medio siglo sobre el tema judío, la intolerancia y las batallas del Medio Oriente. Ha recibido las mayores condecoraciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Lituania, Malasia, México, Nicaragua, Orden de Malta, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Como en todos los currículums, queda mucho más para decir que están colgados estos currículums completos, son inmensos, están en nuestra página web y pueden profundizar aquellos que no les conozcan, que seguramente son pocos. Quiero agregar además, antes de darle paso, doctor Sanguinetti, que nos están escuchando en el entorno de las 200 personas directamente a través de esta plataforma, y eso es bien interesante porque, bueno, un día como hoy, en pleno diciembre, agradecerles nuevamente a todos los que nos siguen y están allí del otro lado de la pantalla. Doctor Sanguinetti, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, gracias por tan torrencial presentación. No sé si agradecer o reprochar. En todo caso, con los colegas expresidentes nos vemos con frecuencia, hablamos con frecuencia, compartimos foros, compartimos círculos, compartimos pensamiento, luchamos por nuestras ideas y allí estamos. Cuando éramos jóvenes, todos los que aquí estamos hoy, estuvo muy de moda un libro de Gunnar Myrdal, que todos ustedes recordarán, que llamaba Solidaridad o Desintegración. Bueno, yo hablo del mundo, han pasado 60 años y seguimos con el debate, ¿solidaridad o desintegración? Bueno, y ahora esto se ha puesto totalmente al desnudo. ¿Por qué? Nada hay más global que una pandemia. Nada hay que salte más la frontera que una pandemia, ¿no? Pasó desde siempre y seguirá pasando. Y nunca ha quedado más en evidencia justamente que nuestra globalización no tiene gobernanza y que las instituciones que, como bien han señalado antes los colegas, tanto Fernando Enrique como Ricardo, aquella gran construcción esperanzada de la post-Segunda Guerra Mundial, hoy está en crisis. Y la ha puesto en crisis fundamentalmente el país que lideró su construcción, que es los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que tuvo aquella extraordinaria Segunda Posguerra Mundial, en que hasta sus generales pasaron a ser grandes constructores de la paz, como Marshall con su plan de Europa, MacArthur con su occidentalización de Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Eisenhower, Eisenhower que impulsó nuestro Banco Interamericano de Desarrollo, hasta eso, desgraciadamente, en los últimos años ha sido lo opuesto. Es decir, ha apostado a la insolidaridad y a la desintegración, a una idea equivocada, a nuestro juicio, de unos Estados Unidos fuertes, que lo son y lo seguirán siendo para felicidad de todos, pero que desgraciadamente redujo su papel de liderazgo internacional, su papel de gran democracia, a un ejercicio, además, bastante extravagante de la vida política, con irrupciones individuales, que nada contribuyeron a generar esta solidaridad que buscamos. O sea que la primera conclusión que tenemos es que estamos inmersos en la globalización, que ya estábamos, y nunca con menos gobernanza de ella. Es más, la pandemia tampoco ha tenido esa capacidad. Se suponía que ante el temor, ante la amenaza, incluso incierta en los primeros momentos, porque la ciencia no tenía respuestas muy claras, ni aún en ese momento tuvimos una respuesta solidaria y clara.
Nuestra América Latina, bajando el escalón ahora a nuestro mundo. Desgraciadamente en los últimos tiempos se está viviendo también un periodo crítico. Y es muy triste comprobarlo, razón por la cual, lejos de bajar los brazos, como dice Ricardo, más que nunca tenemos que luchar por que esto de algún modo empiece a dar vuelta para buscar caminos de sabiduría y de entendimiento para poder entre todos caminar. Pero quizás el episodio de la elección de la presidencia del BID, que por primera vez en la historia no ha sido de un latinoamericano, demuestra hasta qué punto hemos estado desintegrados y hasta qué punto nuestro sistema latinoamericano no ha funcionado. Los 3 países que integran justamente el G20, que se supone que son aquellos que tienen un liderazgo mayor por su propio peso económico, Brasil, México, Argentina, no tienen una sintonía. Ninguno de ellos está ejerciendo el papel que siempre ejercieron. México, que históricamente siempre tuvo su política exterior muy particular, discutida a veces de los Estados Unidos, en fin, pero era una política que marcaba una referencia. Lo mismo Brasil, el país más largoplacista en la visión del exterior desde los tiempos del imperio. La Argentina, más errática, desgraciadamente, pero siempre muy inteligente y creativa. El hecho es que hoy estamos con gobiernos que no se entienden y que por eso mismo en ese G20 no tenemos una voz. La respuesta a la pandemia puso todo eso en relieve, clarísimamente. México dio una respuesta, Brasil dio otra, Argentina dio otra. Ahora estamos asistiendo a esta especie de patética competencia entre nacionalismo e intereses comerciales y prestigio por la vacuna. A ver quién es el que primero tiene la vacuna. Entonces ya uno se decidió por la rusa, ¿no? La Argentina. El otro ya camina hacia la China, el Brasil. Y mientras tanto, los ingleses están sirviendo de cobayo para la experiencia de una vacuna aún no demasiado certificada, al punto que anteayer nos enteramos que los alérgicos hubiéramos corrido bastante riesgo de probar esa vacuna. Pero esa misma carrera que estamos viviendo, que en el fondo tiene mucho de demagogia, porque se trata de satisfacer las ansiedades de la gente con un espíritu nacionalista, digamos, es otra demostración de esta insularidad. De modo que el problema político que plantea Fernando Enrique Cardoso está en el centro. Y de ahí la dificultad para instrumentar lo que con lógica dice Ricardo. Por lo menos hablemos de economía, por lo menos hablemos de ver cómo reactivamos. No hay duda que tenemos por delante una enorme necesidad de reactivación y tenemos una enorme necesidad de recuperación social, porque esto está dejando muchos daños y además está dejando ahora claramente, sí, un sector social excluido. Esto venía produciéndose de un modo paulatino, pero ahora ha sido abrupto. Es decir, en todos nuestros países, en el mío lo hemos visto claramente, estamos con una desocupación elevada para nosotros, que venía ya de algún tiempo, de un 10-11% de la población activa, pero tenemos una demanda insatisfecha en todos los rubros informáticos, pese a que todas las universidades tratan de producir más gente en informática, pero el hecho es que no logramos satisfacer la demanda empresarial en esa materia. Y por otro lado, estamos sufriendo una enorme desocupación en los sectores privados, muy especialmente en los sectores no especializados. Es decir, acá el tema de reactivación económica y reequilibrio social pasa a ser una necesidad imperiosa, que a su vez nos lleva a 2 temas, a mi juicio, muy importantes. Uno es la educación. El desafío educativo ahora se ha potenciado y se ha ampliado. Es evidente que tenemos que formar ciudadanos activos en una sociedad productiva distinta. Tenemos que formar ciudadanos activos en la vida democrática, en la vida institucional, pero a su vez capacitados para vivir, sobrevivir y prosperar, como es el deseo, adentro
de un mundo totalmente distinto. Tenemos un desafío gigantesco. El otro es el que nos ha puesto la pandemia en cuanto a la ciencia. La ciencia ha sido indudablemente la gran protagonista y lo sigue siendo. Lo sigue siendo primero angustiosamente porque al principio no tenía respuestas cuando apareció este COVID. Y luego las ha venido dando parciales, pero todos hoy estamos mirando hacia la ciencia. Y también hay ahí una enorme necesidad de integración y de solidaridad. ¿Cómo es posible que no tengamos intercambios claros en esta materia? ¿Cómo es posible que los organismos científicos objetivos de México, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, que todos los tenemos, y que muchos son muy buenos, no tengan hoy necesariamente la vertebración necesaria para poder tener respuestas más coherentes? Vuelvo a decir, la carrera de las vacunas desnuda esa insolidaridad. Desnuda un cierto primitivismo, diría yo, en esta materia. Y ahí vamos fundamentalmente a señalar el desafío político que ha puesto la pandemia con la centralidad del Estado. Hemos vivido muchos años en los cuales el Estado, de un modo u otro, fue replegando o recortando su omnipotencia. Más allá de los planteos maximalistas de Estado mínimo de la época de Reagan y Thatcher, que finalmente tampoco fueron, digamos, universales, ni mucho menos. En cualquier caso, la Organización Mundial del Comercio, los tratados de liberalización, fueron abandonando las viejas estructuras proteccionistas, con el Estado protagonista, más otros rubros que fueron apareciendo, el armamento, el medio ambiente, etc. O sea, el Estado venía de algún modo recortando muchas de sus facultades. La pandemia lo puso de nuevo en el centro, y ahí tenemos un riesgo adicional, que es el riesgo autoritario, que se está discutiendo en muchas partes y también en algunos de nuestros países. Es decir, todo el mundo mira al Estado, como es natural. Las crisis siempre llevan a que la gente mire al Estado, crisis económica, política, militar, la que fuera, la gente mira al Estado. Y en este caso ha sido así. Eso ha puesto a los gobiernos, a los ejecutivos y a los presidentes en una posición extraordinariamente protagónica, que en muchos casos se le ha dado solidez y prestigio. En nuestro caso tenemos una buena experiencia en Uruguay en esa materia. En otros lados ha tenido también los presidentes popularidad, pero ella no ha sido necesariamente bien usada, sino que ha estado al servicio, vuelvo a decir, de planteos demasiado nacionalistas, un poco chauvinistas, que no han contribuido a este mundo en que estamos necesitados de este fenómeno. Reactivación económica para un reequilibrio social basado en una reestructuración de la educación para el nuevo tiempo de civilización que estamos viviendo, y cooperación científica para el enfrentamiento a estos nuevos fenómenos que tenemos adelante. Ese es el programa básico, es el desafío. Razón por la cual desde los gobiernos difícilmente parta, porque hay una enorme dificultad. Ya que hablen el presidente de Brasil y el presidente de Argentina, es todo un tema que se espera, se hablarían, no hablaron. Bueno, es una cosa entristecedora, diría yo, ¿no? El presidente de México está más lejano que nunca de nuestras actividades. El gobierno de México está más alejado que nunca, porque ni siquiera hoy tenemos con México aquella presencia tan fuerte de los intelectuales mexicanos, ¿no? De los Carlos Fuentes, los Octavio Paz, en fin, todos esos que eran parte de nuestro debate, parte de nuestro círculo de opinión. Entonces México, desgraciadamente, aparece muy distanciado, muy insular, simplemente mirando su relación con los Estados Unidos. Razón por la cual nada sería hoy más notable que Naciones Unidas por sí misma o a través de su Comisión Económica para la América Latina, nuestra LADI aquí presente con nuestro gran canciller Sergio Abreu, que esos tipos de organismos que no han fracasado,
o que algunos hay que reactivar, como la propia Ladi, que venía con un tono bajo, pero que Sergio sin duda le va a dar tono. Bueno, ver cómo pueden vertebrar de algún modo un llamado, articular de algún modo un llamado a la responsabilidad, a que por lo menos se sienten que tienen que liderar y que sientan que no son simplemente presidentes que llegaron, que no son simplemente candidatos en potencia a hipotéticas reelecciones, sino que son fundamentalmente líderes de sus países, pero con enormes responsabilidades colectivas. Ojalá puedan entenderlo y asumirlo. Muchas gracias, presidente. Damos paso ahora a la palabra, que ha estado muy demandada, la de Sergio Abreu Bonilla, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI desde el 22 de septiembre de 2020. Ha sido senador de la República Oriental del Uruguay de 1990 al 93, de 2005 al 2010, 2010 al 2015 y fue elegido en 2020 hasta su nombramiento en ALADI. Miembro del Centro de Arbitraje y Conciliaciones de la Bolsa de Valores de Montevideo y Cámara Internacional de Comercio, ministro de Industria, Energía y Minería en el año 2000, ministro de Relaciones Exteriores en el año 93, director del Departamento de Administración y Finanzas de la ALADI en el año 79 hasta el 89, presidente del Consejo de Ministros de Negociaciones del GATT en 1994, aclaro, vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, miembro del Consejo de Mercado Común del Sur, Mercosur, profesor de Historia y Teoría de la Integración en las Universidades de Montevideo, profesor en el Máster de Relaciones Internacionales de la UDELAR, entre otros. Presidente honorario del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, URI. Académico de número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y de la Academia Paraguaya de la Historia, jefe de misión de observación electoral de la OEA en las elecciones nacionales de Perú 2016 y 14, ha recibido las siguientes distinciones: Premio Jerusalén, Premio Storey, de Southwestern Legal Foundation, Universidad de Texas, Medalla de la Unión Europea y condecoraciones otorgadas por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Paraguay, Portugal, Perú, Vaticano y Venezuela. Adelante, Sergio Abreu tiene la palabra. Con Sergio estuvimos los dos en el Senado hasta hace poco y nos fuimos los dos. Exactamente, hemos salido por razones, y hemos tenido también 5 años juntos en el Senado en otro periodo, con Julio. Y yo quiero, antes de empezar, agradecerle a Enrique esta iniciativa y esta inquietud. Es envidiable esta energía creativa, inquietante, que no es exclusivamente un tema teórico, sino es ajustarse, como se ha dicho muy bien, al cambio de época. Y también me siento un poco inhibido frente a las figuras del nivel de presidente de la República, con Fernando Henrique, en algún tiempo compartimos siendo cancilleres, con Ricardo Lagos, un referente de todo intelectual, político y moral, y Julio María Sanguinetti, bueno, 2 veces presidente de la República, un hombre además que piensa, razona y propone. Le quiero mandar un saludo, aunque parezca fuera de protocolo, a Beatriz y a Marta, porque también son parte de todas de estos emprendimientos de la historia de la vida. Ustedes imagínense estando en ALADI, llego acá a una organización que está relativamente, vamos a decir, devaluada, y sin embargo es la que más tiene o la que más fuerza debe tener en los instrumentos comerciales de que dispone. Porque aquí hay un tema que yo lo estoy viendo, lo veo dentro de la propia sociedad o de las propias familias. Hasta un hijo en Singapur tengo viviendo, por ejemplo. Antes no se imaginaba este tipo de lejanías, que son cercanías porque la tecnología me permite hablar todos los días, ¿no? Pero cuando uno ve lo que sucede en este mundo en que, bueno, los imperios tienen su dinámica, bajan y suben por interna o por aspectos internos y externos, estamos viviendo otro momento. Y cuando vemos el tema de China, por decirlo así,
Cuando la China ingresa ahora, que creció durante 20 años al 10%, que es el único país que en la crisis de la pandemia, y además tiene certificado de origen, por decir así, en la pandemia, ha crecido, el único que ha crecido un 1%. Que tiene además hoy, es el primer exportador de bienes del mundo y el tercer exportador de servicios del mundo. Obviamente se nos plantea una nueva geopolítica, y esa geopolítica está basada claramente entre competencias que se van diseñando entre Estados Unidos, China y obviamente con Europa, que de la tríada apareció siendo de alguna manera lo más frágil últimamente de este juego de poder. Pero cuando vimos el presidente Trump, cuando ingresa el crisis de multilateralismo, pues se ha dicho muy bien acá, esa crisis de multilateralismo es una crisis de las reglas, de la seguridad jurídica. Cuando comienza a desmantelarse la Organización Mundial de Comercio, el Tribunal de Apelaciones, cuando China y Estados Unidos, por diversas razones, ingresan en el comercio administrado, y cuando estas repercusiones tienen un impacto muy fuerte ya sobre el resto de los continentes y el resto de la humanidad, bueno, uno va viendo que esta situación, de alguna manera, América Latina, por decirlo así, dentro de las dificultades que tenemos a veces de definir la forma conceptual, tiene un proceso que a mí me preocupa mucho, que yo le llamo de una transitoria, espero que no irreversible, irrelevancia. ¿Y por qué ese tema? Porque ustedes miren, 2/3 del comercio mundial es intrafirma. Intrafirma. Ya no es un tema de Estado. Y 60% de los bienes que se exportan son semiterminados. Es decir, que las grandes empresas hoy están instaladas y proyectadas en todo el globo, y que eso también ha provocado, entre otras cosas, las dificultades que se plantean en las estructuras productivas de nuestros países. Y esta revolución, además, desde el punto de vista del valor agregado tecnológico, hoy está afectando derechos, valores, el bienestar de la humanidad. Y no lo digo en términos teóricos, creo que todo lo vemos, las brechas productivas en lo económico, la brecha digital en el conocimiento y en el valor agregado, y la brecha social, que es lo que nos está determinando una emergencia muy importante en nuestras propias comunidades en América Latina. Ustedes fíjense al ritmo que vamos. Y la preocupación desde Aladi, cuando vemos que solamente se comercia el 13% del comercio internacional frente al 60% que pueda tener Europa o el 50% que pueda tener ya Asia, más del 40%. Nos damos cuenta que después de años de un proceso de integración estamos como retenidos. Y retenidos no solo en la modernidad, sino también en nuestro concepto de solidaridad. Porque convivimos históricamente con responsabilidades compartidas. Porque necesitamos de nuestra gente, pero no solo de nuestra gente para que tenga dignidad. Miren que esto no es un discurso político, lo veo todos los días. Cuando se plantea la pandemia en que se profundice todo esto, como bien se dice, acá no es un tema de ideologías. Ni Adam Smith ni Carlos Marx inventaron las pandemias. Acá lo que tenemos es una crisis de producción, crisis de comercio. Si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, hay pobreza. Y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros, pero en el mundo que se va impulsando. Tenemos procesos de integración, la Alianza para el Pacífico, el propio Mercosur, que está en discusiones, por decirlo así, en términos gráficos de terapia de grupo, que tendría que estar concretando determinados temas o sincerando sus relacionamientos para poder aumentar en el comercio. Lo mismo que sucede con la Alianza para el Pacífico y la necesidad de esa convergencia que necesitamos para trabajar en conjunto. Parece como si estuviéramos viviendo, como dicen ustedes los presidentes, que esa experiencia, somos una especie de archipiélago de islas autistas. Que hay una gran crisis de dirección y de liderazgo político, de ese diálogo que empieza por lo político, sigue por lo comercial y se afianza en lo jurídico, en la seguridad jurídica, que es el gran respaldo que hay para todos los actores, pero en particular para las economías más pequeñas. Y cuando vemos, hacia Ricardo Lagos, el ejemplo del RCPA, es el mayor tratado comercial del mundo,
justo ahora en la transición que se produce entre Trump y Biden. Una señal absolutamente oportuna y hasta estratégica, donde estamos hablando de 2.200 millones de habitantes, un tercio de la economía mundial y un Producto Bruto de 26.000 billones. Estamos hablando, ya las cifras no, ni siquiera, pero donde están Japón, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam. Bueno, la India no firmó, pero seguramente, si imaginen si hubiera firmado la India, estaríamos ya en los 3.000 y pico de millones, en un mercado que hoy de alguna manera ha ingresado en el mundo geopolítico y que ha ingresado para quedarse, para competir en tecnología, en valor agregado, en cadenas de producción. Hoy están todos preocupados por el 5G de los chinos, por el cable submarino que Chile quiso ingresar desde allá hasta el Asia, y Estados Unidos. Trump dijo, no me llegue a China, llégueme solo a Nueva Zelanda. Digo estas cosas para que ustedes vean los geopolíticos en que estamos manejando este tema. Y acá donde además tenemos otro problema que a mí me parece desde el punto de vista comercial, esta ausencia de diálogo y este aislamiento que tenemos, sobre todo en el ámbito del sur, porque cuando fracasó el ALCA, Estados Unidos celebró zonas de libre comercio con casi todos los países del Pacífico, en forma unilateral. Cuando se produce también este tema del Mercosur, Europa celebró acuerdos de libre comercio con México y con varios países del Pacífico. Es decir, estamos como que nos van dejando por el camino en una estrategia que donde la solidaridad, y es un tema no teórico, está faltando. Está faltando hasta por la propia supervivencia. Si nosotros vemos, yo les digo, lo que estoy viendo acá en Aladi, lo que cuesta en este mundo burocrático internacional, donde el gran socio es Max Weber, por decirlo así. Estamos en el mundo weberiano y uno trata de tener una relación política con los países, con la secretaría, con las ideas, y uno toma las cifras que tenemos aquí y dice, comercio solo el 13% entre nosotros. Y además, el 90% de las empresas de América Latina son pymes, que son el 25% del Producto Bruto, frente al 56% del Producto Bruto de la Unión Europea, y el 66% del empleo formal. Vemos lo que ha pasado con Perú y todas las dificultades donde la informalidad ha tenido un impacto muy importante. Y lo que estamos realmente enfrentados, y aquí no solo a la baja productividad, sino a la imposibilidad de estas pymes de desarrollar cadenas de valor entre nosotros. ¿Saben cuánto yo estaba viviendo? 27 millones de pymes. Mirá, no están estandarizadas porque tienen una clasificación diferente. Y entonces hoy tenemos, entre otras cosas, este gran desafío, que además es un desafío social, porque estamos en el continente más desigual del planeta, donde la pobreza con la pandemia nos va a llevar a millones, a cerca de 45 de millones de personas que van a pasar hambre. 6 de cada 10 latinoamericanos están teniendo dificultades de pobreza extrema y de alimentación. Y somos el país, el continente de la reserva alimentaria del mundo. Esa contradicción no la podemos dejar de considerar, porque lo que necesitamos nosotros es ese tema de solidaridad, de vernos de una mejor manera, de abrir nuestro comercio, de evitar los recelos que existen naturalmente históricos, porque esas cosas no se pueden evitar. Pero si Europa hizo un sistema de integración de la forma que lo formó en 1900 con Schuman 55 para evitar los nacionalismos exacerbados de una guerra y evitar las guerras de vuelta, ¿cómo nosotros no vamos a poder desarrollar en este continente de la reserva alimentaria alimentos y negocios entre los países, entre las pequeñas y medianas empresas? Eso sí depende de una voluntad política. Tenemos todos los instrumentos, están todos los acuerdos de alcance parcial, incluso los acuerdos con las nuevas metodologías por lo digital, como el de Chile, que ha celebrado con Nueva Zelanda y con Singapur, o como el que se ha firmado recién con Ecuador, o como uno que está de Chile con Brasil desde 2008, si no me equivoco, que todavía no ha sido firmado. Es decir, si no tenemos ese sentido de la solidaridad, a mí la preocupación que tengo es que
y lo digo como hijo de inmigrante, ustedes saben que yo soy un hijo de inmigrante en el Uruguay, cuando veo que sufre la gente que recién decía, se decía muy bien, no es el que vive mal, es el que vivía mejor y empezó a vivir mucho peor. Y las explosiones sociales no son ideológicas, son situaciones sociales muy graves, porque es el levantamiento del que tiene carencias básicas contra el establishment, contra el sistema. Y en democracias liberales como la nuestra tenemos que preservar, porque si hay algo que realmente nos perjudica en nuestra América Latina, son los populismos extremos. Los populismos extremos y, obviamente, las democracias frágiles. Hay que tener cuidado, decía, aunque no se pueda, decía Benedetti, con la derecha diestra y con la izquierda siniestra. Y yo diría, bueno, de alguna manera tenemos que tener mucho cuidado con la ideología, pero miren que no tiene color ni nombre la gente que está pasando hambre y que necesitamos de alguna manera, y esto es comercio, inversión, abrir las puertas a la inversión, el trato nacional, la posibilidad de que las inversiones también se sientan resguardadas, pero también el comercio intrafronterizo, los pasos de frontera, la logística. Ustedes se dan cuenta de lo que es las dificultades que tenemos de competitividad porque no tenemos ni siquiera desarrollado las hidrovías lo que le llaman las cadenas del transporte multimodal, que hoy cada día está más demandante y donde la competitividad está de la mano de la producción nuestra, fundamentalmente con las exportaciones que tenemos hacia los terceros países. Necesitamos, y esto lo dejo acá, y me disculpan porque yo también estoy haciendo de alguna manera la terapia de grupo, pero a mí me preocupa la voluntad política de decir, señores, a corto o a mediano plazo, los pobres son más. Y la desigualdad en un continente es una indignidad que no podemos tener la gente que cree en los valores democráticos. No podemos estar todos los días privilegiando una elección y olvidando de la próxima generación, ni tampoco dejando que los populismos o los autoritarismos nos digan simplemente que la única manera de gobernar es no tener rotación ni darle paso a la libertad. Y digo esto, hay líderes. Yo estoy, de acá desde la LADI, yo les ofrezco lo que sea, no quiero más protagonismo, tengo cicatrices hasta en el pelo. Yo les digo que quiero diálogos, que se acerquen los presidentes, los ministros. Ahí termina ahora el Mercosur, ahí lo tenemos ahí entre estas reuniones casi silenciosas. La Alianza para el Pacífico, las misiones del Grupo Andino, lo que teníamos también en todo lo que significa el tema de la logística y de la comunicación de frontera, esta ausencia de solidaridad, que no hemos tenido ni siquiera reuniones de ministros de salud pública para poder atender los problemas de frontera, de comunicación, de toda esta gente que está sintiendo esta pandemia, que ahora será una ola, 2 olas, pero que realmente ha cambiado el mundo y ha acelerado lo digital y sobre todo esto que ha percibido que nosotros hablemos. Pero hoy el comercio va a estar ahí. Va a estar de esto, de lo digital y de las agendas. Yo lo único que les transmito a ustedes es esto y a todos los que nos están viendo. La LADI tiene todos los instrumentos jurídicos, pero aquí falta voluntad política. Y la voluntad política, por lo menos, tiene que tener la mínima sensibilidad de que el que está pasando hambre hoy tiene simplemente la posibilidad de decir la integración, y los países no me responden. Y esa respuesta la tenemos que dar a mediano plazo, y también, como dice muy bien Julio, en el tema de la educación, que es la reforma que tenemos pendiente para acercar la demanda laboral con la oferta laboral, para capacitar a nuestra gente y para acompañar a estos muchachos, estos jóvenes, que a veces a uno se queda hasta, yo diría, hasta paralizados cuando empiezan a hablar con siglas tecnológicas del fintech, pero saben una cosa, las aplicaciones y todo lo demás es el nuevo mundo. Y ese nuevo mundo está en el comercio, está en las agendas, está en la nueva estructura productiva, está en el comercio, y la solidaridad empieza por una decisión política de por lo menos entender que hay países que tienen que liderar
Brasil tiene que liderar, Argentina aún con sus problemas, Chile, el propio México en su lejanía, pero tienen que liderar, quiere decir, las asimetrías económicas se mantienen comerciales y nosotros, en el caso de los que somos uruguayos, como Enrique sabe, que tuvimos la reina Uruguay del GATT, él la inició, yo la terminé, como dice Julio muy bien, el ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Y como es una profesión, tenemos por lo menos la posibilidad de tener la inteligencia molesta donde no asustamos a nadie. Pero no nos alineemos, ni con China, ni con Estados Unidos. Busquemos cada uno una forma de defender lo nuestro. Y lo nuestro es comercio, trabajo y sobre todo solidaridad entre los mecanismos de integración que nos sobran, pero que no utilizamos simplemente porque a veces nos parece que el mundo pasa por otro lado, pero pasa por el vecino, por el que no trabaja, y pasa precisamente por la inestabilidad social que se produce cuando tenemos estas crisis. Yo se los digo porque lo veo de la LADI con las cifras, con las dificultades que tengo a veces de explicar estas cosas con tanta profundidad, y por la necesidad no de tener protagonismo, sino simplemente de decir, señores, yo recuerdo un dicho que me decía mi padre cuando vino acá después de pelear una guerra del Chaco, con 18 años, me decía, yo te voy a dar el estribo y vos montás solo, pero si el pingo te tira o el caballo te tira, para decirlo de forma, es un problema tuyo. Tenemos que necesitamos líderes que nos den el estribo. Y eso es grandeza, solidaridad y cooperación. De otra manera, ni pingo ni caballo y vamos a andar a pie en un mundo tecnológico. Así que yo les mando un abrazo, discúlpeme la extensión, pero también tenía que compartir con ustedes, no es una angustia, porque soy un optimista irredimible, pero sí una preocupación de que desde aquí yo tengo las puertas para que todos los que quieran conversar, discutir y sobre todo abrir caminos hablando de los reales problemas, acá está. Simplemente le abro la puerta, los demás conversan y yo les alcanzo el café. Quizás un café colombiano, como se dice, también es una manera de defender la integración. Le mando un abrazo grande a Enrique, a Ricardo, a Fernando Enrique y a Julio María, que saben el afecto y la admiración que les tengo. Gracias. Muchas gracias, Sergio Abreu. Vamos a dar paso ahora a Enrique Iglesias, que haga un pequeño comentario. Iglesias, se nos falló el micrófono. Iglesias está en su chacra, en el interior, haciendo la cuarentena, porque ha llegado hace muy poquitos días desde España. Así que, bueno, bienvenido de vuelta, presidente de la Fundación Astur. Tiene usted la palabra. Gracias. Contador, discúlpeme, necesitamos que encienda el micrófono que ha quedado apagado. Y ahora sí, retomar la conversación. Muy bien, gracias. ¿Cómo no se ha inventado nada que cuando uno habla ya se prenda automáticamente? Algún día vendrá. Bueno, muchas gracias a los amigos presidentes, muchas gracias a Sergio. Realmente han colmado ampliamente las expectativas que teníamos de este encuentro. Es decir, promover el tema de la solidaridad frente a una coyuntura de cambio importante en el mundo, en América Latina y en cada uno de nuestros países. Entonces, frente a eso, la palabra solidaridad, como decía muy bien Sanguinetti, fue incorporada al léxico del debate de los temas internacionales, pero yo diría que fueron las Naciones Unidas las que incorporan este elemento fundamental. El mundo no es un tema de caridad, es un tema de solidaridad, es la obligación de atender directamente y con responsabilidades propias los grandes desafíos que nos plantea la vida, la economía y la sociedad. Yo creo que uno habla de solidaridad primero hacia afuera, y ahí yo he visto en las presentaciones que se hicieron en la cantidad de comentarios respecto a cierto aislamiento que tiene hoy América Latina en la comunidad internacional por distintas razones, que contrasta contra la presencia dinámica que tuvo, recordaba Ricardo, los 19 países que formaban parte de los 51 cuando se crearon las Naciones Unidas. Es cierto, hay un cierto silencio de la región y yo creo que lo importante del mensaje de los presidentes es un poco invitar a tomar posiciones, a fomentar el diálogo de que nos hablaba
también Sergio, el diálogo entre los jefes de Estado, entre los ministros, para hacer frente un poco a una presencia internacional que nos dé a nosotros la capacidad de incidir en esto que es la crisis del multilateralismo, la crisis del comercio, las crisis que nos plantean los temas como el caso del clima que nos trajo Ricardo Lagos. Es decir, yo creo que frente a los temas del clima tenemos que tener una actitud muy presente y muy importante, simplemente porque ese tema va a seguir dominando las próximas décadas en forma muy dramática y muy importante, y tenemos que actuar juntos. Los países de la región amazónica, cada uno defiende la zona que tienen bajo su dominio, pero deberíamos tener unas ciertas posiciones coordinadas para que nos vean realmente como responsables de pertenecer a este gran movimiento que significa defender la vida en el planeta. Yo creo que me parece que en todo esto el tema de propiciar el diálogo de los jefes de Estado, de los ministros, es un tema, es el primer tipo de solidaridad. El segundo tipo es un poco en lo que tiene que ver hacia adentro. Y ahí han surgido ideas muy importantes. Han surgido las ideas, por ejemplo, del fomento de las inversiones colectivas. En realidad, esa idea que decía Ricardo es cierto. Uno podría imaginar en este momento un movimiento tendiente a identificar proyectos binacionales, trinacionales, que nos permitan atraer en esa forma las inversiones internacionales. Dicho sea de paso, hay mucha más buena voluntad en financiar proyectos multinacionales que nacionales. Eso de alguna forma nos daría la oportunidad de incidir en el desarrollo en este momento, que el dinero es barato y es abundante, pues tenemos que tener capacidad de ello, como también lo que decía Sanguinetti, dos frentes muy importantes, que es el tema de la educación, que se ha transformado y se transformará radicalmente a causa de los elementos nuevos que trae la economía y la sociedad, y el tema de las ciencias, que es otro tema sobre el cual hemos hecho muchas cosas en algunos campos, por ejemplo en el campo agrícola, pero pienso que esas dos dimensiones, educación y sociedad y ciencias, son hechos realmente importantes. Pienso que en este sentido las palabras de Sergio respecto a darle cuerpo a estas iniciativas colectivas sería una forma de hablar de la solidaridad hacia adentro, basada en los propios intereses que tienen frente a la comunidad internacional nuestros países. Y terminar un poco con la gran reflexión que hizo el amigo Fernando Enríquez, que nos recordó el tema político como punto fundamental en esta manera de enfrentar estos grandes problemas. Requieren de un liderazgo político que sea realmente acorde a los nuevos desafíos, y en esos liderazgos políticos está precisamente la capacidad de fomentar y aprender de todos y colectivamente para llevar adelante el enfrentamiento a estos tiempos turbulentos que vienen, pero también tiempos de esperanza, porque de alguna forma aquellos tristes 30 años que tuvimos a partir del año 14 hasta terminar la Segunda Guerra Mundial, que fueron tan dramáticos, dieron lugar a 75 o 75 años que, a mi modo de ver, han sido los más creativos en la historia de la humanidad, en lo económico, en lo social y en lo político. Es decir, cualquiera sea la comparación, se hizo un esfuerzo espectacular y se hizo a partir de pagando el enorme precio que significó aquellos 30 años tan tristes y miserables que tuvimos en la transición. Yo creo que tenemos que aprender de eso. No hay por qué pagar esos altos precios para cambiar, para adaptarnos, para entender las nuevas realidades y específicamente hacer frente un poco a responsabilidades colectivas, a que nos lleva a mirarnos conjuntos en la economía, en la transformación de la sociedad, y nuestra presencia internacional, fuertes hacia afuera, nos hace también más fuertes hacia adentro. Yo le agradezco mucho a nuestros 4 panelistas por su contribución. Creo que han hecho una muy buena respuesta a la prueba de la solidaridad. Y espero que esto nos sirva para un diálogo que seguramente va a continuar por mucho tiempo con nosotros, y al cual habrá que atender con personas tan calificadas, tan abiertas a la solidaridad como ustedes. Y en esta forma la Fundación Astur se siente muy honrada de tenernos a nosotros en esta casa, y agradecerles nuevamente este tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias y muchos saludos a todos nuestros televidentes, a nuestros oyentes y a mis colaboradoras y en nuestra casa, que hicieron esta preparación, que lleva mucho tiempo, que se ve muy poco, pero que es muy fuerte. De manera que muchas gracias a todos. Muchas gracias,
Contador Iglesias, presidente de nuestra fundación. Por supuesto que esperamos que sigamos continuando con este tipo de encuentros, y agradecer una vez más, por supuesto, a todos los panelistas, como usted bien decía recién, a todos quienes nos han acompañado, a quienes nos han ayudado en este proyecto, a Clic Américas, que también colabora y apoya la realización de esta actividad, a todo el equipo de Astur que ha estado codo a codo trabajando para que salgamos adelante y esta actividad pudiera llegar a todos. La difusión y todo lo que significa este evento, la grabación del evento va a estar colgada en nuestra página web a partir de mañana, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Fundación Astur, en donde nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Desde ya, muchas gracias. Tengan todos muy buen fin de jornada. Hasta pronto.